La mañana comenzó como cualquier otra en la obra. El cielo estaba despejado, un azul limpio que contrastaba con el gris del cemento y el polvo que se levantaba con cada movimiento. Las máquinas ya estaban encendidas desde temprano, y el golpeteo constante de martillos mezclados con el zumbido de las mezcladoras marcaba el ritmo de la jornada. Javier, un maestro de obra con 15 años de experiencia, llegó puntual como siempre. Saludó a los obreros, revisó los planos enrollados bajo su brazo y caminó hasta la zona donde, más tarde, debían colocar unas vigas de soporte. Su equipo trabajaba a buen ritmo. Eran buenos hombres, expertos, pero también estaban bajo una presión constante, terminar antes de la fecha pactada. Cada día contaba. El edificio en construcción ya tenía 3 niveles levantados. El último piso estaba apenas en fase de armado. Vigas, mallas de acero y encofrados de madera esperaban la llegada del concreto. En el segundo piso, donde trabajaban ese día, el suelo se veía sólido a simple vista, pero nadie se había detenido a revisarlo a fondo desde la última lluvia. «Vamos a mover ese material al otro lado», ordenó Javier, señalando un cargamento de bloques. «Tenemos que despejar la zona para el colado de la tarde». Luis, uno de los obreros más jóvenes, asintió sin cuestionar. Empujó una carretilla llena, avanzando por el pasillo improvisado entre vigas y tablones. A cada paso, el suelo resonaba con un eco hueco, pero el ruido de la obra lo hacía casi imperceptible. Nadie se detuvo a pensar qué significaba ese sonido. El ingeniero residente, Raúl, llegó minutos después. Revisó por encima el avance, ajustó su casco y lanzó un vistazo rápido al área donde se concentraba el trabajo. Se veía todo bien a simple vista, y en su mente no había tiempo para inspecciones detalladas. «Recuerden, el concreto llega a las 4», advirtió. «No podemos perder ni un minuto». La frase quedó flotando en el aire, como una orden silenciosa que impulsaba a todos a moverse más rápido. Mientras tanto, debajo de la losa, pequeñas filtraciones de agua habían debilitado la madera del encofrado. Las lluvias de la noche anterior habían hecho su trabajo en silencio, aflojando clavos, hinchando tablas y creando un punto débil que nadie detectó. Pasadas las 11 de la mañana, el sol caía fuerte sobre el casco metálico de la obra. Javier revisaba una lista de tareas cuando escuchó un crujido leve. Levantó la vista, confundido, pero enseguida otro ruido más fuerte lo interrumpió, un chasquido seco, como si algo cediera bajo presión. ¿Escucharon eso?, preguntó, pero nadie respondió. Todos seguían trabajando, moviendo carretillas, acomodando materiales, sin notar el peligro. Luis volvió a pasar con la carretilla llena, justo por el punto debilitado. El suelo se hundió bajo sus pies. Primero fue un quiebre sutil, luego un colapso repentino. En cuestión de segundos, un agujero se abrió en la losa y Luis desapareció entre un estruendo de polvo, madera rota y gritos. «¡Alto todo!», gritó Javier corriendo hacia el hueco. El polvo era tan espeso que apenas podían ver. El silencio momentáneo de la obra se llenó de un murmullo de pánico. Varios obreros corrieron al borde del colapso, pero Javier los detuvo. «No se acerquen. Puede ceder más». Desde el hueco, se escuchaba la voz de Luis, débil y entrecortada. «Ayuda, estoy atrapado». Raúl llegó corriendo, mirando incrédulo la escena. Sacó su radio y pidió asistencia inmediata. Nadie tenía claro si la estructura seguía estable. Un movimiento en falso podía hacer que todo el piso cediera. Mientras el equipo trataba de encontrar una forma segura de rescatarlo, Javier no podía dejar de pensar en lo obvio: nadie había verificado la resistencia de esa losa. Nadie. Ni un ingeniero, ni un maestro, ni un ayudante. Todos habían confiado en que estaba firme, porque se veía bien. El sonido de sirenas a lo lejos fue el único alivio momentáneo. Pero sabían que los bomberos tardarían en llegar hasta el corazón de la obra. Luis seguía atrapado, gimiendo de dolor, mientras el polvo comenzaba a sentarse y mostraba la magnitud del daño. No solo era un agujero, había grietas extendiéndose como telarañas hacia otras áreas del piso. «Alejen a todos», ordenó Raúl. Solo el personal necesario, nadie más en la losa. El miedo era evidente en cada rostro. No era la primera vez que ocurría un accidente en una obra, pero para muchos era la primera vez que lo vivían tan cerca. La prisa por cumplir el cronograma había cegado la precaución más básica: inspeccionar antes de pasar. Mientras preparaban cuerdas y tablones para improvisar un acceso seguro, Javier miró a Raúl y no pudo evitar decirlo en voz alta: «Esto no tendría que haber pasado». Raúl evitó su mirada.
sabía que tenía razón. Los bomberos llegaron a los pocos minutos, pero en una emergencia cada segundo parece eterno. El jefe del equipo evaluó la situación con rapidez. La losa estaba inestable y cualquier paso en falso podría provocar otro colapso. Hay que asegurar el perímetro primero, ordenó, mientras sus hombres desplegaban herramientas, cuerdas y puntales. Luis seguía consciente, pero su voz se apagaba poco a poco. No, no me dejen aquí, alcanzó a decir. Javier apretó los dientes. No podía soportar verlo así. Los rescatistas colocaron tablones sobre la superficie para distribuir el peso y evitar más hundimientos. Amarraron cuerdas y descendieron con cuidado. El joven estaba atrapado entre vigas dobladas y restos de madera. Su pierna derecha había quedado prensada por un pedazo de encofrado y varillas de acero. La sangre formaba un charco bajo su cuerpo. «Necesitamos cortar esas varillas ya», gritó uno de los bomberos, mientras otro le pasaba una cizalla. El olor a hierro caliente llenó el aire cuando comenzaron a cortar. Luis gritaba de dolor, pero era la única manera de liberarlo. Mientras tanto, Raúl y Javier observaban con impotencia. Cada crujido en la losa los hacía contener la respiración. Finalmente, después de varios minutos de tensión insoportable, lograron sacar a Luis. Lo subieron a una camilla improvisada y lo trasladaron hasta la ambulancia que ya esperaba afuera. «Está vivo, pero perdió mucha sangre», dijo un paramédico mientras cerraban las puertas. «Vamos al hospital ya». El vehículo arrancó con la sirena a todo volumen, dejando atrás a un grupo de trabajadores en silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. Raúl miró a Javier con el rostro pálido. «Tenemos que parar la obra, revisar todo, reforzar, esto no puede volver a pasar». Pero Javier no respondió. Solo pensaba en lo cerca que habían estado de perder a un compañero, todo por no hacer una simple verificación. Horas más tarde, la noticia llegó desde el hospital. Luis estaba fuera de peligro, aunque su recuperación sería larga y complicada. Esa noche, la obra quedó vacía antes de lo habitual. Nadie tenía ánimos para seguir trabajando. El agujero en la losa seguía allí, como un recordatorio mudo de lo frágil que puede ser la seguridad cuando se deja de lado la precaución. Javier, solo en el andamio mientras el sol caía, susurró para sí mismo. Todo esto, por no revisar a tiempo. Un minuto de inspección habría evitado todo. La tragedia no se llevó una vida, pero dejó una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. Nunca confíes en lo que parece seguro, verifica siempre. Si esta historia te gustó, comparte con tus compañeros y suscríbete al canal para así crear más contenido de este tipo.